Día en el curso de física vamos a ver acerca del movimiento circunferencial. Aunque en algunos textos ustedes también van a encontrarlo como un movimiento circular. Entonces, el movimiento circular corresponde a aquel movimiento que va a describir una trayectoria circular o circunferencial. Algunos cuerpos o móviles, como el caso de los ventiladores, esa rueda Chicago que ven ustedes en la imagen, las hélices, tienen este tipo de movimiento. Y de acuerdo al video que hemos visto hace unos minutos, la Tierra se pensaba que tenía un movimiento circunferencial, pero nos damos cuenta hoy en día que el movimiento no es netamente circunferencial, sino que está girando alrededor del Sol, pero también está girando a través de todo el universo. ¿Sí? Lo que genera pues un movimiento muy característico a comparación de los movimientos que comúnmente conocemos. Entre los elementos que vamos a encontrar en este movimiento circular o circunferencial tenemos entonces al móvil, que es aquel que se va a movilizar, se va a describir el movimiento. Tenemos la trayectoria, que vendría a ser el recorrido por la cual se desplaza este móvil. Tenemos también el arco recorrido, que viene a ser un segmento o porción de la trayectoria de la circunferencia. Y tenemos el ángulo de barrido, que es el ángulo central que se genera al momento de que un móvil cambia de posición, como vemos en la gráfica. ¿Sí? El móvil inicia, ¿no? Inicia en un punto, por ejemplo, tenemos en la parte superior y termina en otro punto en la parte inferior. Entonces ese desplazamiento vendría a ser el arco que está representado por la letra S. Y en su interior, con respecto al centro, hay un ángulo que se ha formado. En la figura podemos apreciar también, en este caso tenemos, dice ahí, una bala atada a una cuerda, ¿sí? Que gira alrededor de un punto O, que vendría a ser el punto central. Y ahí se generan algunos elementos dentro de este movimiento. Tenemos el centro de giro, que es la parte central donde está el ángulo de barrido. Tenemos el radio, que vendría a ser la longitud hasta el momento de la trayectoria en la cual se va a desenvolver este móvil. Tenemos la velocidad tangencial, que es una velocidad que expresa una perpendicularidad, ¿sí?, a la trayectoria que genera este movimiento circular. Y tenemos la aceleración centrípeta, que vendría a ser una fuerza de atracción hacia el centro de este punto de rotación o centro de giro. Dentro de las características de este movimiento podemos indicar que la velocidad tangencial o llamada lineal es tangente a la circunferencia, o sea, el movimiento que se describe. La aceleración, que corresponde a la aceleración centrípeta, ¿sí? No existe otro tipo de aceleración dentro de este movimiento. La aceleración centrípeta también tiene la característica que se dirige hacia el centro de la circunferencia, por lo tanto va a tener una dirección de tipo radial, o sea que es similar al radio. En este caso va a medir la dirección de la velocidad con respecto a un tiempo determinado. También indicamos que la velocidad y la aceleración centrípeta van a tener valores constantes, quiere decir que estos valores no van a cambiar, dado que el movimiento generan ciclos. Ya cuando hablamos de un ciclo hablamos de un punto de inicio y un punto final, pero que coincidentemente por la forma son similares o son iguales en este caso. La velocidad y la aceleración centrípeta van a tener una dirección perpendicular, por lo tanto ambos van a formar un ángulo de 90 grados. Algunos conceptos previos que debemos tener en cuenta: qué cosa es un desplazamiento angular. Viene a ser el ángulo que se genera. ¿Se acordaban del ángulo de barrido? Muy bien, entonces como elemento le vamos a poner desplazamiento angular. Es el ángulo de barrido generado en este caso por el movimiento del móvil o el objeto. Como vemos en la gráfica, hay un móvil que se desplaza hacia abajo y genera ese ángulo de barrido. Entonces a ese ángulo le llamamos desplazamiento angular. ¿Cómo puedo hallar ese ángulo? Sencillo, utilizo una fórmula en la cual el valor del ángulo, en este caso el símbolo teta, el valor de teta sería igual al arco, que es la letra S, sobre el radio del móvil. También tenemos otro elemento ahí, ¿sí?, la longitud de arco, que se representa con la letra S.
Para el caso de la longitud de arco, que es la medida o distancia en un tramo del recorrido, corresponde al ángulo que se ha descrito por el radio de la circunferencia en este caso. Las unidades que vamos a utilizar entonces para los movimientos circunferenciales va a estar dado en valores de radianes o en valores de grados, ¿sí? Por lo tanto, nos acordamos un poco de las matemáticas y tenemos que usar los valores matemáticos acá, en la cual una vuelta equivale a una revolución, que también es equivalente a 360 grados. El ángulo se va a describir en la unidad de pi radian. En este caso, un ángulo descrito para la vuelta completa equivale a 2pi radian, que también vale 360 grados. Y el arco equivale a 2pi radian, ¿sí? Cuando yo quiera hacer la conversión. Recuerda también que el valor de pi, de forma simplificada, equivale a 3,14. Entonces, esos valores los vamos a utilizar en el desarrollo de diversos tipos de ejercicios que se nos vayan a presentar durante la clase. En el movimiento circunferencial también podemos definir movimientos circunferenciales uniformes y variados. Para ustedes vamos a ver lo que corresponde a la parte de uniforme, que es muy similar al MRU que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces, viene a ser el movimiento de la partícula a lo largo de una circunferencia. ¿Y qué características van a presentar? Primero, que barre ángulos centrales, ¿sí?, iguales en tiempos iguales. Y recorre longitudes de arcos iguales también en tiempos iguales. Dentro de los elementos de este movimiento circunferencial uniforme encontramos al periodo. En algunos textos van a encontrarlo con la letra P, en otros van a encontrarlo con la letra T. ¿Sí? Entonces va a depender mucho del texto que se pueda utilizar. Comúnmente vamos a usar la letra T. Es el tiempo que demora en este caso una partícula en dar una vuelta o revolución, y se va a expresar como cualquier tiempo en segundos, en minutos, en horas, en días, todo lo que tenga que ver con equivalencias de tiempo. Por ejemplo, el periodo de la Tierra es de 365 días, ¿no?, alrededor del Sol, mientras que el periodo de la Tierra en su propio eje vendría a ser de 24 horas. Acá tenemos ahora otro ejemplo, en el caso de un reloj, el periodo de un segundero, ¿no?, en dar una vuelta va a demorar 60 segundos, y el periodo del minutero va a demorar 60 minutos, mientras que el periodo de la hora sería después de 12 horas, la manecilla nuevamente regresa a su ubicación anterior. Entonces a eso le llamamos periodos. Por lo tanto, el periodo va a estar comprendido entre el tiempo, ¿sí?, va a ser igual al tiempo entre el número de vueltas que se generen. Acá tenemos el ejemplo entonces de la Tierra, ¿no?, en la cual hay un satélite geoestacionario que tiene el mismo recorrido, dice, de tiempo que la Tierra, o sea, está girando igual que la Tierra, 24 horas. De ahí tenemos la frecuencia, otro elemento, viene a ser el número de vueltas que genera el móvil en una unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos de número de vueltas entre tiempo, hablamos de revoluciones. Y va a haber revoluciones por segundo, o sea que va a demorar vueltas en tantos segundos. Puede haber revoluciones por minuto, puede haber revoluciones por hora. Cuando hablamos de revoluciones por segundo, también usamos la unidad de Hertz, que tiene que ver mucho con la longitud de onda, sobre todo en las frecuencias de radio. Entonces, porque en frecuencias de radio también se utiliza la parte del movimiento circunferencial con respecto a la frecuencia. El movimiento de las olas del mar también corresponde a este movimiento circunferencial y también se mide en frecuencias. Entonces usamos también la unidad del Hertz. Por ejemplo, tenemos aquí un tocadisco de 30 vueltas por cada minuto. Entonces yo puedo describirlo como 30 RPM, 30 revoluciones por minuto. Pero la norma me indica que toda unidad yo debo bajarlo hasta la unidad base, en este caso al segundo. Por lo tanto, yo al hacer una ecuación tendría 30 vueltas en un minuto y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, al hacer la fracción, hacer la división, tendría medio revolución por segundo o 0,5 revoluciones por segundo.
En el siguiente ejemplo tenemos un rotor que gira 50 vueltas por cada 2 minutos, lo que me da un valor de 50 entre 2, 25, ¿no? 25 revoluciones por minuto. Tenemos también la velocidad tangencial. Habíamos indicado, ¿no?, que va a ir al contorno de la circunferencia, ¿sí?, generando una tangente con el movimiento descrito y con la aceleración centrípeta. Su fórmula va a ser el arco, va a ser igual por la velocidad por tiempo. ¿Recuerdas? Este arco es distancia, entonces nos hace recordar un poco al MRU, distancia, velocidad, tiempo. Entonces acá sería arco, velocidad por tiempo. Las unidades para este arco va a estar dada en centímetros, puede estar dada en metro o en kilómetros. El tiempo no va a cambiar, sigue siendo segundos, minutos, horas. Y la velocidad puede estar dada en metros por segundo, kilómetros por hora. Tenemos la velocidad angular, la velocidad que se genera en el ángulo del plano, ¿sí? Cuando se genera todo el barrido, o sea, el movimiento. Este ángulo también puede hallarse de otra forma, puede ser equivalente a la velocidad angular por el tiempo. En otras palabras, la velocidad angular sería el ángulo que se describe sobre el tiempo. Y si el movimiento es una vuelta completa, sería sobre periodo. ¿Sí? Recuerden, es muy diferente tiempo de periodo. Yo utilizaré el término periodo cuando se trate de una vuelta completa. Pero si se trata de un fragmento de espacio o de arcos, diré la palabra tiempo. A su vez, la velocidad angular va a estar dado por radianes sobre segundos como unidad. Podemos hacer una relación, o sea, una unión de dos fórmulas, en este caso la velocidad angular y la velocidad tangencial, que me va a dar por consiguiente la siguiente ecuación, donde la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Sí? Entonces, eso se va a describir dentro de este movimiento circunferencial de acuerdo a la gráfica que tenemos. Y la velocidad angular siempre va a estar definida por el movimiento céntrico. Les explico. Imaginemos, tenemos ahí la mano, ¿sí se ve mi mano? Ya, ahí. La mano, si yo lo roto, o sea, le doy vuelta, ¿sí? Le doy vuelta, tiene un movimiento de tipo tangencial en la parte de los dedos, ¿sí? Ahí los dedos genera un movimiento tangencial. Pero el angular sería esta punta de mi dedo. Entonces esta punta genera un barrido, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera entender qué cosa es un movimiento, la velocidad tangencial, velocidad tangencial va al extremo, que es una velocidad angular en el ángulo, en la parte céntrica. Son dos elementos muy diferentes aquí. Y nuestra clase del día de hoy acerca de movimiento circunferencial. Que tengan un buen día, cuídense mucho, nos estamos viendo hasta otra sesión. Gracias.